sobremesa de IDN es presentada por las ofertas del día de Bristol. Casa de la Independencia, Callejón Histórico, Museo. Casa de la Independencia, 1772-2022. Qué gratos recuerdos me trae este lugar. Soy Juana María de Lara, viuda de Díaz de Bedoya. Nací en Asunción en el año 1760. Fueron mis padres Carlos José de Lara, que fue español, y la paraguaya Luisa de Villanueva y Otazú. Me casé en el año 1787 con el capitán José Díaz de Bedoya. Él había estado casado con una tía y enviudó con 4 niños, a quienes me dediqué a cuidarlos con amor. La mayoría de los próceres tuvieron un parentesco conmigo. Por eso podía desplazarme por la ciudad sin despertar sospechas. Nadie sabía que yo estaba como nexo para la independencia de nuestro país. Es por eso que nadie sospechó de esto. Y en la noche del 14 de mayo de 1811, fui la encargada de hacer sonar las campanas de la catedral, anunciando la marcha de la independencia. Por eso, nadie pudo alegar mejor título para ser la primera patricia paraguaya. Fue así, doña Juana María de Lara. Capitán Pedro Juan Caballero, qué agradable sorpresa. Un placer volverla a ver, distinguida dama. ¿Se acuerda, capitán, de aquella mañana augural del 15 de mayo de 1811, cuando me llegué hasta el cuartel revolucionario a celebrar la patria naciente? Lo hice con un ramo de fragantes flores. Las había cortado en mi jardín y fueron muy significativas para mí. Porque en la mañana del 15 de mayo vi asomarse el rojo intenso del sol en el azul cielo. Y en medio de estos colores, una inolvidable franja blanca. ¿Cómo no recordarlo, doña Juana? Si los colores del ramo de flores fueron la inspiración para nuestra tricolor bandera. Precisamente, hoy tengo en mis manos un ramo similar a aquellas. Y quiero depositarla en sus manos como prócer de la independencia, destacando que el rojo simboliza la justicia, El blanco la paz y el azul la libertad, que sabremos defenderla por siempre y para siempre. Señora, señor, ¿cómo está? Buena siesta para cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta entrega especial de la sobremesa del informativo del mediodía, pleno centro de Asunción. Nosotros en esta jornada histórica estamos recorriendo paso a paso la Casa de la Independencia. Los invito a acompañarme en este recorrido en un lugar en donde se respira historia y en donde evidentemente queremos saber cómo arrancó el episodio más importante de la historia del Paraguay. Está con nosotros el querido José. Hola José, ¿cómo estás, director del museo? Es un gusto estar aquí. Gracias por recibirnos, antes Igualmente, que nada. gracias a ustedes por venir a
a visitar la casa de todos los paraguayos en este día tan especial. ¿Qué tenemos acá, José? Contame un poco, por favor. Es un mural que se inauguró en 1965, fue realizado por José Laterza Parodi y con la asesoría del exdirector de la casa en ese entonces, el doctor Carlos Pucineri, y el señor Roberto Quevedo, historiador de la época. Este mural fue restaurado por el protector de la casa, señor Nicolás Laturrete Bo, cuando la casa cumplió 250 años. Sí. Esto estaba un poco deteriorado, pero gracias a la voluntad de, como mecenas de la casa, se pudo restaurar y se le puso una cobertura, ¿verdad? Como para que pueda conservarse. José, esta era la antigua Asunción, en sus primeros pasos. Esa era la antigua Asunción que recrearon, sí, prácticamente, en donde se muestra la Casa de los Gobernadores, que también le llaman la Casa de la Independencia, pero lastimosamente hacia 1912 fue derribada. Esta era la Casa de la Conspiración, más que la Casa de la Independencia, porque aquí conspiraron los próceres, y donde nos muestra un poco la Asunción de antaño, con sus calles, sus pequeños aljibes, sus patios interiores. La hermosa catedral que está ahí también. La catedral, el convento de Santo Domingo, la iglesia de la Encarnación, detrás del Cerro Lambaré. Esta es una obra realizada en una técnica, ¿verdad?, que lo trajo Julián de la Herrería y que su discípulo, ¿verdad?, José Laterza Parodi, pudo recrear y pudo hacer. José, quería recorrer contigo. Sí, arrancamos. Decías, esta es la casa de la conspiración, es decir, acá se juntaron a decir: queremos y debemos tener, nos merecemos un país libre. Sí, por tradición histórica, el doctor Carlos Pucineri instaló eso, ¿verdad? Que esta era, como historiador y como gestor, escribió mucho sobre la casa y se escribió mucho. Entonces decían que aquí se conspiró y esa conspiración llevó, ¿verdad?, a unos jóvenes paraguayos a poder declarar la independencia del Paraguay. José, ahí aparece un 14 de mayo de 1811. En esta sala, sí, de las 5, está una en especial porque está el cuadro original de Guillermo Darré. Sí, sí. Pintado hacia comienzos de 1900, ¿verdad? Exactamente en 1907. Se expuso en Buenos Aires. El doctor Eric Caballero hizo una buena investigación porque se creía que esto no era del Paraguay, pero verdaderamente su investigación dilucidó un poco que este cuadro sí fue realizado para el Paraguay, ¿verdad? Vos sabés que ahí me quería quedar, José, porque todos tenían esa versión, sí, de que esto no correspondía a nuestra independencia. La verdad que con la tesis del doctor pudimos aclarar que el pintor, que todavía no había llegado a Paraguay, lo pintó idealizando la independencia del Paraguay. Como él no conocía el Paraguay, sí, él estaba en la Argentina, un italiano, que después viene a morir al Paraguay. Sí. Pero entonces él idealizó lo que pudo haber sido nuestra independencia. Se imaginó la escena. Se imaginó la escena. La escena real es la que pinta Jaime Bestar, que está acá en el 65. Sí. ¿Verdad? Es una obra que según los archivos de acá del museo, Roberto Quevedo Fanel, un historiador, ¿verdad?, muy importante de la época, fallecido hace 10 años aproximadamente, presidente de la Academia de la Historia, fue el que le ayudó mucho a bosquejar un poco este cuadro. Y es verdaderamente donde está Iturbe y le están intimando a Velasco. Un cuadro importante, sobre todo viniendo de Jaime Bestar, que fue un pintor clásico, estuvo 9 años en París. Fue un gran pintor paraguayo. En la Casa de la Independencia tenemos 2 obras de él. Tenemos también uno sobre los comuneros y esta que es una pintura icónica como es la que está acá. Son 2 pinturas muy fuertes que ahora están pegadas para representar un poco nuestra independencia. Qué interesante realmente, José. Seguimos recorriendo acá contigo. Sí. Te agradecemos mucho, te reitero, el recibirnos hoy, porque la gente que está del otro lado en esta jornada de feriado se pregunta, dice, ¿qué habrá en la Casa de la Independencia? Muchos no lo conocen todavía. Muchas cosas. Sí. Tenemos aquí, por ejemplo, cuadros representando, por ejemplo, a Fulgencio Yegros, ¿verdad? Acá también está su espada devuelta por el gobierno argentino, ¿verdad? En el 69, en 1969 devuelven su espada. También hay el matero con la bombilla de oro y plata. Muchos objetos como los nichos, ¿verdad? Y otros objetos coloniales, ¿verdad?, que se alajaron cuando se inauguró este museo, ¿verdad? Este museo se le debe mucho a don Carlos Pucineri Escala, a don Juan Bautista Gil Aguinaga, a don Benjamín Velilla y a otros historiadores que se juntaron
y promovieron esto porque esto duró mucho. Imagínate que la casa se adquirió por el Estado en 1943 y la comisión lo adquiere después, o sea, adquiere el plan para museo en la década del 60 y en el 65 donde se inaugura. Posteriormente, ¿verdad? Pasaron muchos años y la casa necesitaba ser refaccionada, necesitaba un poco ese estímulo, y es ahí donde el señor Nicolás Laturrete se vuelve mecenas de esta casa, un protector que también ayuda mucho para su conservación, su restauración, ¿verdad? El año antepasado, por los 250 años, muchos de los cuadros que ven acá se restauraron, se pusieron en valor, ¿verdad? En condiciones, y bueno, hoy está así. José, vos sabés que te interrumpo, quiero ver el techo contigo aquí con nuestro compañero Juan Esquivel. ¿Con tacuarillas todavía? Sí. Y decime, ¿esto gotea o no gotea, José? No gotea. ¿No gotea? Suerte, no gotea. Mira. Tiene sí que ser restaurada la casa, toda entera debe ser restaurada en algún momento, ¿verdad? Sí. Se va a buscar, pero actualmente no gotea, pero necesita un remozamiento de restauración en algunas paredes, en algunas puertas. La casa necesita, en algún momento se va a cerrar, se tiene, y renovar completamente, o sea, restaurarla más que renovarla. ¿Cuántas piezas tiene, José? Acá 5. 5 acá. Esta es la de lujo, la que acabamos de ver. Y este es el dormitorio, y posteriormente está donde está la museografía del Cabildo de Asunción. Sí. Esto era el típico dormitorio, ¿verdad? En época de la colonia. Esta cama fue de Fernando de la Mora. Tenemos cómodas taraseadas, los horcones, y por supuesto la religiosidad no puede faltar, ¿verdad? Están los crucifijos, está este pequeño altar, ¿verdad? ¿De qué año data eso, José? Esto es de la colonia, ¿verdad? Siglo XIX, aquel del siglo XVIII. Tenemos también acá imaginería, el barroco hispano-guaraní, ¿verdad? Está representado acá con santos franciscanos y jesuitas. Esto en su momento también fue retocado, José, o son todas piezas originales. Sí, el equipo de la Secretaría Nacional de Cultura había restaurado en un tiempo esto, originales. Esto ya es europeo, ¿verdad? Esto se restauró también para los 250 años, ¿verdad? Hoy día está expuesto, igual que este batisterio que está aquí, otros. ¿Batisterio? ¿Esto para qué se usaba? Y el bautismo, o si no, para la gente del interior, al entrar a las iglesias se santiguaban, ¿verdad? O sea, tocaban el agua en el nombre del Padre. Bueno, entonces en aquel tiempo. Sí. A uno estaba hecho un poco deseo, pero ya por la señal de la cruz. Así mismo. Y después acá también tenemos el vestigio de la primera restauración de la casa, que se hizo a finales de los 60. ¿Verdad? Encontramos tejas, encontramos madera, parte del frontispicio de la casa, ¿verdad? Todo esto se recuperó y hoy está expuesto, ¿verdad? Para ver cómo, cuándo, por qué, el porqué de la casa. Nos indaga un poco todos estos materiales, ¿verdad? Nosotros nos preguntamos cómo era la vida en aquel entonces, qué se hacía. La casa tenía más o menos 7 esclavos según los documentos del Archivo Nacional. Vicente Arrúa, nuestro director, hizo una investigación con Ana Barreto. ¿Eran esclavos no de esta parte del mundo? No, eran angoleños. Eran angoleños. Hicieron una exposición que se llamó Los Invisibles, entonces trataba de visibilizar un poco a esa gente que nunca fue visibilizada, nunca fue ni siquiera mencionada, ¿verdad? Entonces, a raíz de esa exposición que hicieron años atrás, se pudo constatar un poco cómo era la vida social en aquel entonces, ¿verdad? José, me quiero quedar con estos ladrillos. Si te acercás, querido Juan, fíjate en el espesor que tiene lo que se usa hasta ahora como piso y está inquebrantable. Inquebrantable. Muchos de ellos se pusieron en la década del 60 con el museo. Pero hay muchos que son originales y están, ¿verdad? Se va hasta el callejón histórico, ¿verdad? Que ahora conocemos como el callejón histórico, perdón. Tenemos vestigios de eso gracias a don Carlos Antonio López, que en una sentencia de 1843 habla de eso como... De eso, José, quiero hablar contigo dentro de un rato, porque estamos ya a punto de hacer una pequeña pausa. Hemos pinimba el recorrido, acá te agradecemos realmente muchísimo y aquí se respira historia y hay una sensación de respeto absoluto realmente en esta jornada tan especial para nosotros. Breve corte aquí en La Sobremesa, ya venimos. Flores a la mujer. En medio de la pompa espléndida de la naturaleza engalanada, la mujer paraguaya
se abre airosa, como una flor del trópico, crecida al borde de un azul y quieto lago. De tallo frágil, de sedantes pétalos, de color suave y de sutil fragancia. Tiembla en sus ojos la serena noche constelada de estrellas del ensueño. Paga en su acento insinuante y dulce un nostálgico arrullo de palomas. Segundo bloque de la sobremesa del informativo del mediodía, jornada de feriado, y estamos aquí en la Casa de la Independencia, donde se respira historia. Baepa coajina, señora, señor. Coaje y seina la nota, ojo a Paraguay, Buenos Aires. Baepa y cue en aquel momento de que Paraguay se declaraba ya independiente y libre, y estaba desatado el yugo español y que tampoco ya dependía de la Junta Superior Gubernativa de Buenos Aires. Esto fue redactado el 20 de julio de 1811, meses después de aquella jornada histórica de mayo. Nosotros vamos a seguir recorriendo esta casa hasta el patio central de la casa justamente, y nos decía el querido Anastasio de que cada una de las casas coloniales tenía el famoso patio central. Querido Anastasio, muchísimas gracias por recibirnos. Bienvenido, casa espectacular, bienvenido. Gracias. Bueno, este sector ya sería la parte de servicio. Sí, señor. Contame. El otro pabellón sería la parte social. Sí, señor. Entonces, esta parte sería la caballeriza, el establo, las carrozas, los caballos, las herramientas, depósito de grano. Sí. Y ya como museo, cuando empezó la restauración, hoy en día se cambiaron los pisos y tenemos actualmente la representación del Cabildo español. Sí. El Cabildo era la forma de gobierno de 1541, a 4 años después de la fundación de Asunción por orden del emperador Carlos V. Entonces, traer una cédula real, se creó el Cabildo español, que hoy en día es también el Centro Cultural de la República. ¿Qué pasaba? ¿Qué se hacía en el Cabildo? El Cabildo era lo que se encargaban los impuestos, y leyes, normativas, sentencias, que se puede comparar como una municipalidad. Estaban sentados los tres ahí. Los tres, y la máxima autoridad debería ser el gobernador de cada provincia. En este caso último fue Velasco, ocupaba la silla del medio, al lado los alcaldes, primero y segundo voto, y los cabildantes en los bancos. Anastasio, veo todavía que está la pluma. Es una réplica, y el libro es la copia del Virreinato del Perú de 1590. ¿Qué constaba, por ejemplo, en ese libro, Anastasio? Bueno, y las leyes del Virreinato del Perú, cuando Paraguay dependía del Virreinato del Perú. Y después, en 1776, se crea el Virreinato del Río de la Plata, se puede ver el escudo de armas de España, la bandera de la ciudad de Vergara, donde nació Domingo Martínez Irala, el primer gobernador del Río de la Plata. Sí. Y entonces, hoy en día, la caballeriza se convierte en un salón capitular. Y después tenemos acceso ya al famoso callejón histórico. Este es el callejón histórico del cual siempre se habla. Señora, señor, si vos no lo conoces todavía, hoy en la sobremesa del mediodía te lo vamos a mostrar. A ver, contanos por favor, Anastasio. Este es el callejón colonial. Sí. Y uno de los pocos que Asunción conserva actualmente en Asunción, y uno tenemos acá en la Casa de la Independencia. Así eran las calles de antaño, en 1800, en la época colonial, por donde transitaban los caballos, los caballeros, la carroza, y daba por la parte trasera de las casas. Y se convierte como callejón histórico porque en la noche del 14 de mayo de 1811 fue el lugar por donde salieron nuestros próceres para ir a tomar los cuarteles, ocupar los cuarteles y después empezar la intimación al gobernador español. ¿Cuántas horas se reunieron, se hablan? Bueno, se habla que como no había energía eléctrica en aquella época, tempranamente la gente ya se acostaba, entonces alrededor de las 10 y media de la noche salieron por este callejón rumbo a los cuarteles, que hoy en día es el Congreso Nacional. El cuartel del colegio, el cuartel de artillería sería la Universidad Católica. Entonces fueron los cuarteles que ellos tomaron. Empezaron a través de nota de intimación el gobernador, el capitán Pedro Juan Caballero redactaba nota de intimación al gobernador Velasco, pero el gobernador estaba esa noche también reunido con unos emisarios portugueses, José de Abreu, uno de ellos. Entonces la respuesta al principio del gobernador español fue negativa, entonces ellos volvieron a los cuarteles y al amanecer ya del día 15 cercaron la casa del gobernador con cañones, ahí entonces la última intimación. Te noto emocionado, siempre te emociona al relatar esto, Anastasio. Para mí es... ¿Te apasiona?
me apasiona, y el sitio donde estamos ahora es a Piel de Gallina, porque es el mismo lugar por donde transitaban, caminaban nuestros próceres. Y uno espera ese mismo patriotismo hoy en día, ahora, Anastasio. Sí, y siempre, no solamente a mí me causa emoción, a los estudiantes que yo siempre le hago sacarle una imitación, también sienten los mismos, todos los paraguayos le hacen ese Piel de Gallina, que es como se dice vulgar. Tenemos pirimbago, Anastasio. No, y gusto y tereí. Y gusto y tereí, es cierto, porque realmente aquí, señora, señor, se gestó, reitero, la parte más importante de la historia de nuestro querido Paraguay, y evidentemente hay que honrar cada día la memoria de estas personas, dando todo por la patria como ellos lo hicieron en aquella madrugada del 14 y 15 de mayo del año 1811. Espero les haya gustado este recorrido, haya sido de su agrado, y nos estaremos encontrando mañana en una nueva entrega de la sobremesa del IDE. Chao. ¡Qué emoción! ¡Qué recuerdos tan gratos! ¡Qué inolvidable historia! Nuestra historia. La historia de la independencia del Paraguay. Y sepan lo valiosa que siempre fuimos y somos las mujeres para nuestra familia, para la sociedad y para la patria. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva las madres paraguayas! Y llegó el momento de hablar de Bristol. Te quiero invitar a que participes de la promo Precios Imbatibles para Mamá. Participás de 3.000 millones en premios, sorteos increíbles todos los meses y tenés hasta el 50% de descuento en todos los productos. Además, una cuota de regalo para tu próxima compra. Y como siempre, muchísimas gracias, Bar Leo, por el aguante de cada mediodía. Estas empanadas, pero impostergables, únicas. Y como quien dice, el que reparte se queda con la mejor parte. Bar Leo, como siempre, muchas gracias.